Historia por la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato y doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cursos de Historia de México en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Iberoamericana y el Colegio de San Luis Potosí. Fundó en colaboración con el doctor Felipe Castro, en 1996, el único grupo de Historia de México por Internet, H México, y dirigió la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es autora del libro Joaquín Amaro, El proceso de institucionalización del Ejército Mexicano, 1917-1931. Actualmente está adscrita al programa de investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en la UNAM. Y antes de empezar, les invitamos a que expresen sus opiniones y sus dudas a través del correo electrónico mexicoysushistoriadores@gmail.com, mexicoysushistoriadores@gmail.com, y a los teléfonos en vivo en el estudio de Radio Ciudadana 5604-8229, 5604-7926 y 01800 670-1680. También nos puede enviar un mensaje desde su celular. Inícielo con la palabra ciudadana. Deje un espacio entre esta palabra y su mensaje y mándelo al 30003. Y recuerde que tenemos un excelente regalo para usted que nos escucha. 5 ejemplares de Lírica y Dramática de la Independencia de México de Armando de María y Campos. Así que llámenos y conteste la sencilla pregunta que Pablo formulará en unos segundos. Adelante, Pablo. Gracias, Sandra. Bueno, reitero mi agradecimiento a Elsa Aguilar, que es coconductora de este programa, porque se mantuvo durante 3 meses viniendo cada 8 días en mi ausencia porque me puse malito y no podía venir. Y bueno, me da mucho gusto el 1 de julio recibir en México y sus historiadores a mi amiga y colega y estimadísima Marta Loyo Camacho para terminar una historia que quedó pendiente allá como por marzo. Buenas tardes, Marta. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, quiero comentarles que me da muchísimo gusto que Pablo ya está de regreso y que esté ya muy bien. Muy bien. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿En qué ciudad de los Estados Unidos se exilió el expresidente Plutarco Elías Calles después del bronconón que tuvo con el presidente Lázaro Cárdenas, que lo exilió, Marta? ¿Por qué ese exilio? ¿Por qué la trascendencia de ese momento histórico? Bueno, mira, tú sabes que Calles y Cárdenas tuvieron una relación muy fuerte, fueron amigos, Cárdenas fue discípulo de Calles y de eso habíamos hablado la última ocasión. Eran supercuates durante el proceso de la revolución. Calles lo forma militarmente, lo forma políticamente y de alguna manera lo prepara para el ascenso a la presidencia de la República, ¿no? Así es. Sin embargo, sin Calles, el apoyo de Calles no hubiera logrado la candidatura del PNR. Es muy probable. Claro. Es muy probable. Yo sostengo que Cárdenas es callista hasta el 1 de diciembre de 1934, ¿no? Sin embargo, en el momento en que llega a la presidencia Cárdenas, bueno, lo que vamos a ver es dos grupos que van a empezar de tiempo atrás a tener enfrentamientos, diferencias notables. Estamos hablando también de 2 generaciones. Una que había ocupado los puestos de poder durante prácticamente desde 1920 hasta ese momento, y otra generación que es a la que pertenece Cárdenas, que más o menos son 20 años más jóvenes, ¿no? Y que, dado el agotamiento un poco del proyecto de la revolución durante el maximato, ¿no? Empieza a generar distintos enfrentamientos que primero se van a ir notando a nivel regional y Cárdenas va a buscar indiscutiblemente desde que llega a la presidencia el apoyo de los sectores campesinos, los sectores obreros
Y los primeros meses de 1935 lo que vemos son una enorme cantidad de huelgas, todas, la mayoría, apoyadas por el gobierno cardenista, ¿no? O sea, es una política que se perfila desde el primer momento de apoyo a los sectores populares en este modelo de buscar una respuesta que permitiera elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras. A su vez, esto generaría mayor demanda. Así es. En la producción. Pero también un poco de mayor control, ¿no, Marta? Porque, a ver, hay como dos interpretaciones. Bueno, la relación Calles-Cárdenas, ¿no? Que Calles siempre lo está como impulsando a Cárdenas, pero Cárdenas tenía un propio proyecto, ¿no? Sí, cuando fue gobernador de Michoacán, pues organiza igual a las masas, a los obreros, a los campesinos, a las clases medias, en torno a la confederación esta revolucionaria, ¿no? Que fue el eje del gobierno del estado, ¿no? Y eso lo reproduce después, digamos. Pues sí, digamos, eso es el antecedente que le va a permitir a Cárdenas, además que asume el poder con una crisis muy fuerte del movimiento obrero, un movimiento obrero desarticulado a nivel nacional. Acuérdate que la CROM, pues desde 29 había venido cayendo, luego la CROM depurada con Lombardo Toledano, ¿no? En 1934-35 la CEJOSEM de Lombardo, y ese proyecto de organización corporativa, bueno, pues evidentemente viene de más atrás, ¿no? Y esto es lo que le va a permitir a Calles aprovechar esa coyuntura única, favorable, ¿no? Para, cabe la pena recordar, durante la campaña él va a señalar muchísimo la necesidad de organización, de organizarse, de buscar una organización en estas grandes centrales que después vendrán a ser la CTM y la CNE. Y la CNE, que además está en la política del Frente Popular, ¿no? Que se da prácticamente en 35. ¿Calles estaba de acuerdo con ese proyecto, Marta? Mira, porque Calles era como más autoritario, como más dictatorial en el manejo de las redes. Calles creía más, ¿no?, en el apoyo de la burocracia institucional en ese momento que en las masas, ¿no? Que en este proyecto mucho más corporativo, que es el que va a tomar Cárdenas, ¿no? Sin embargo, yo creo que los dos finalmente apostaron a un mismo proceso, que fue el proceso de institucionalización, ¿no? Claro. ¿Crees que era el mismo sentido de la institucionalización? Yo creo que sí. Lo que pasa es que en este proceso uno pierde, Pablo, ¿no? Entonces, lo que ocurre, para no quedarnos ahorita en esto, es que todas estas huelgas van a ser apoyadas por el gobierno. Hay un liderazgo muy importante nuevo de Lombardo Toledano, que va a ser el vocero prácticamente de este sector obrero muy importante, va a jugar un papel determinante en el cardenismo. Ahí es donde surge también el liderazgo de Fidel Velázquez. Pero todavía es... ¿Con los lecheros? Más adelante, bueno, viene desde 1920, se incorpora como líder lechero en Azcapotzalco, es muy jovencito, ¿no? Y va, después de la creación de la CTM, bueno, va a empezar a disputar como un líder fundamental, ¿no? Cuando se vienen estas huelgas, mucho del grupo del propio gabinete de Cárdenas, que más de la mitad era callista, empiezan a resentir, digamos, este apoyo tan irrestricto hacia estos sectores. Se manda a llamar a Calles le avisan, y finalmente Calles, que no está en México, está en el Sausal, esta hacienda de Abelardo L. Rodríguez, donde pasaba grandes temporadas, decide regresar en mayo de 1935. Y hay algunos telegramas, algunas informaciones donde prácticamente Aaron Sáenz,
Abelardo, toda esta gente le llama para decirle, pues hay que poner orden, ¿no? Hay que dar un poco reproduciendo la dinámica del maximato, de ¿no? que la palabra de Calles o la acción de Calles era fundamental o para por lo ciertas menos, políticas. por lo menos este árbitro que había sido durante mucho tiempo, más que esta visión que se tiene un poco vieja de que Calles controlaba todo y que era el hombre más poderoso en México. ¿Era no árbitro tanto, o director del ajedrez político? Bueno, director, y en momentos jugaba el papel de árbitro, y esto le permitía pues mantener esa estabilidad que tan necesaria, ¿no? Durante esos años, ¿no? Entonces lo que ocurre, bueno, llega a la Ciudad de México desde la visión de Calles. Bueno, él habla con Cárdenas, de hecho Cárdenas lo va a recibir al aeropuerto. Dice Calles, los dos nos vimos, los dos conversamos y estuvimos de acuerdo. Esa es la versión de Calles. ¿No había una diferencia personal o política en ese momento, excepto esta recurrencia de los miembros del gabinete a que pusiera orden en la línea política del presidente? Empieza a ver en el Congreso una división entre callistas, cardenistas. Unos están perfilándose mucho más a este modelo, mucho más radical, mucho más popular, ¿no? Sin embargo, van a ver miembros del Congreso a Calles y empiezan a comentarle lo que está pasando en las cámaras, lo que está pasando en general en la burocracia política. Y lo que hace Calles es criticar muy fuertemente las huelgas, ¿no? Pero dice en ese momento que no hay nadie ni nada que pueda separarnos al general Cárdenas y a mí. Tenemos 21 años de tratarnos continuamente y nuestra amistad tiene raíces demasiado fuertes para que haya quien pueda quebrantarla, ¿no? Hasta ese momento que está conversando con estos distintos grupos que van a verlo, de diputados, senadores. O sea, la bola de quejicas, ¿no? Sí. Ay, es que el presidente está haciendo, ay, que es que el presidente está tornando. Y que está afectando los intereses de las empresas. Tenemos prácticamente el país con una cantidad de huelgas. Y finalmente se le hace una entrevista y se le pide autorización para que se conozcan esas declaraciones que hace Calles. ¿Esto fue en mayo o en junio? No, junio, el 12 de junio de 1935. ¿Por ahí está metido también el grito de Guadalajara, Marta? No, antes. Ajá, es antes, en el 34, que lo había declarado. Que pues insufla ella a la iglesia. A la iglesia, ¿no? Estas declaraciones, pues hay una crítica muy fuerte a los líderes, sobre todo a Navarrete, a Lombardo, ¿no? Y hay una crítica hacia dónde se perfila el proyecto del país, ¿no? Entonces es muy interesante porque las primeras horas la mayoría del Senado y de los diputados se van con Calles. El Archivo General de la Nación tiene cantidad de telegramas, y en la medida en que son 72 horas las que se van viendo cómo se van pasando hacia concretamente a la cargada. Concretamente, ¿qué dice Calles? Dice Calles que pues la agitación que se está llevando a cabo puede incidir sobre la producción, la producción del país, la economía del país, que estos líderes no son honestos, no son sinceros, ¿no? Y que pueden afectar el proyecto del general Cárdenas, que es su amigo, que es un revolucionario connotado. O sea, nunca jamás habla mal en estas declaraciones de Calles, pero evidentemente la nota se llama Calles señalando rumbos, ¿no? Que venía reproduciendo eso
pues la política del maximato con los otros ¿no? expresidentes. Pues un poco viene y el general máximo. se ha de haber enojado muchísimo, Marta. ¿Quién? Cárdenas. Cárdenas, supongo que esto genera mucho malestar, pero no tenemos una reacción inmediata, Ajá. ¿no? De él. Tenemos por Emilio Portes Gil, por otros actores que en ese momento se enteran y se publican en todos los periódicos, con excepción del Nacional, que era el periódico del partido. Así es. ¿No? El Partido Nacional Revolucionario. Y entonces empieza, bueno, una cantidad de comentarios al respecto, ¿no? Y 2 días después, esto es el 12, el 14, bueno, el 13, la clase obrera, dirigida en gran medida por la CEJOSEM y la CESUM, que era la de los comunistas, la organización, digamos, la Confederación de los Comunistas, sacan un desplegado en contra de Cárdenas, de Calles, de las declaraciones que hace Calles, ¿no? Y por supuesto dándole apoyo a la política obrera del presidente Cárdenas. Y al siguiente día, el 14, Cárdenas contesta una cosa realmente muy pequeña, ¿no? Y ¿qué dice? Dice que hay una agitación política de grupos dolidos que no habían obtenido cargos en el nuevo gobierno, censura las declaraciones de Calles y dice que con el tiempo las huelgas contribuirán a mejorar la situación económica del país, dice. Y sobre todo, dice, manifiesto mi plena confianza en la actuación de las organizaciones obreras y campesinas. En ese momento, dice, como presidente, soy el único responsable del rumbo del país. ¿No? Más o menos. Oye, Marta, pero es que además es impresionante, porque 21 años de conocerse, ¿no? Luego asume Cárdenas el 1 de diciembre de 34, son 7 meses, ¿no? Y 6. por estas circunstancias de grilla y de obstaculizar la política que se vislumbraba de Cárdenas, que es muy parecida a lo que sucedió en el gobierno en Michoacán, ¿no? De organización de masas, de corporativismo, etcétera. Hay este rompimiento, ¿no? Y ahí exalta la figura por primera vez del presidencialismo mexicano, ¿sí o no? Sí, ahí porque finalmente está diciendo, aquí el presidente soy yo y es, las políticas las pongo yo. Exacto. La presidencia de la República es la institución, ¿no? Por encima de. Oye, ¿cuál sería la reacción así a nivel personal de Calles con esta declaración? Bueno, se ha enojado muchísimo porque dicen que era muy enojón, ¿verdad? La conocemos. Lo que dice Calles es que se malinterpretó las declaraciones que hizo, ¿no? Y que para evitar problemas él al otro día decide salir del país. El 15. Sí, dice, para evitar problemas yo no seré ningún obstáculo para... Oye, Marta, pero bueno, eso es lo que se dijo así en... ¿Habrá habido algún telefonema, algún mensajito así? ¿Entre ellos dos? No. Nada. No. Que nosotros sepamos, no. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Amigos, llámenos, está muy interesante el programa. Claro que sí, los teléfonos aquí en Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926, nuestra alada sin costo 01800-670-1680. Y la pregunta, que ya hacía Pablo hace un momento, ¿en qué ciudad de Estados Unidos se exilió Plutarco Elías Calles? Si usted responde adecuadamente a esta cuestión, se podrá llevar algún ejemplar de los 5 que hay disponibles de Lírica y Dramática de la Independencia de México de Armando de María y Campos. Volvemos después de la pausa. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio.
XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM. Transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez, código postal 03330. Radio Ciudadana, todas las versiones. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y le invitamos a leer a partir de mañana los expedientes digitales INERM. En esta ocasión, el nacimiento de Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano de Mónica Barrón, la Arcadia Zapatista de Edgar Rojano. Recuerda, los expedientes digitales se pueden leer a partir de mañana en la página www.ilatina-nehrm.gov.mx. Hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Marta Loyo sobre el exilio de Plutarco Elías Calles. Hacía el comentario de que los expedientes digitales, Sandra, amigos Radio Escucha, son muy interesantes porque son unos textos que refieren a la historia de ciertos temas, pero también incluyen fotografías, videos, musiquita, etcétera, y los publicamos en nuestra página de iner.gov.mx. Ahí ya publican todos los investigadores que tenemos en el INER. Y bueno, mañana va a estar muy interesante porque está una historia sobre Ángela Peralta, que fue llamado el ruiseñor mexicano, que es muy interesante, de Mónica Barrón, y la Arcadia Zapatista, que ustedes dirán, ¿y eso qué es? Bueno, son los años maravillosos del zapatismo en Morelos que escribe Edgar Rojano. Léanlos, están muy interesantes estos expedientes, como cada semana. Marta, ese rompimiento, esa decisión de Calles de que se iba, más bien fue una decisión del presidente de que se fuera, ¿no? No, en este momento el rompimiento entre ellos es una cuestión personal. Es un conflicto político, evidentemente, y también es un enfrentamiento entre dos grupos políticos, ¿no? Y de repente, de haber sido el jefe máximo de la revolución, el creador de instituciones, el hombre fuerte de México, ahora era acusado de traidor a la patria, enemigo, desleal, ¿no? Ante esta situación, Calles, ante la situación de esta crisis, sale de México, se va a Hawái y dura bastantes meses en California. Y durante estos meses, bueno, empieza a haber una limpia de callistas, ¿no? Evidentemente. Empezando por el gabinete. Acuérdate que Cárdenas renuncia a su gabinete a los 2 días. Los que vemos de nuevo, pues son ya todos cardenistas, salen los callistas, incluyendo el hijo de Calles, que estaba en comunicaciones, y empieza una limpia que va haciendo Calles de todos los callistas. ¿Incluyendo en el Congreso, Marta? En el Congreso van a desaforar una enorme cantidad de Marta, diputados. Antes de empezar el programa estabas platicando de un trabajo que estás haciendo sobre las fotografías de cuando van por Calles, lo mandan al aeropuerto y lo expulsan. Y yo te decía, bueno, abordarás las emociones. ¿Qué emociones tú detectas, tú que has leído tanto de esto y que has trabajado mucho de esto? Las emociones de Calles, ¿no? Porque pues normalmente uno se imagina que es mega enojado, ¿no? Súper enojado. Y las emociones de Cárdenas, porque pues lo veía como, ahora sí que como un papá, ¿no? De la revolución. Pues le debía muchos favores, ¿no? Claro. ¿Cuáles fueron las emociones? ¿Se puede hablar de ello? Mira, yo nada más para llegar a ese momento, nada más quiero comentarles una cosita y no saltarme la expulsión. Bueno, estamos en 35, Calles se va, pero después de esta limpia de callistas regresa el 13 de diciembre de 35, ¿no? Error gravísimo
como cuando Salinas regresó con su libro, tal. ¿Sabes? Pasando Muy unos parecido. meses volvió Vuelve a la Ciudad de México. Vuelve a la Ciudad de México y dice que viene a defender a las críticas que han hecho tan terribles al régimen callista. Evidentemente lo van a recibir varias gentes, en los cuales Los está callistas, claro. el general Amaro, Medina Beitia, al otro día son renunciados todos ellos, ¿no? Entonces, es un error gravísimo. Viene bajando del avión con morones, ¿no? Y, por supuesto, nadie publica sus declaraciones, ningún periódico, no le dan absolutamente ningún foro en ningún lado. ¿Y se va? Y se queda, pero incluso en diciembre hay manifestaciones obreras para que lo expulsen, ¿no? Y esa ya parte casi no se sabe de no la se sabe, historia, pero incluso hay máscaras, Ajá. ¿no? Así como las que veamos de un uno reciente. un reciente, así están, ¿no? Y entonces, bueno, esto ya es enero, febrero, marzo. De 36. Esto ya empezamos en 36, pero ya hay un distanciamiento muy fuerte, ¿no? O sea, Calles está consciente de que han golpeado a todos los callistas, ¿no? Incluso hay un intento de crear un partido con Luis L. León, que es fallido, etcétera. Y es cuando viene digamos, cuando se dinamita en Veracruz el tren, con lo que Sí, aquí un empezamos, amigo radioescucha nos menciona esto. ¿no? Con lo que iniciamos la charla. Bueno, esto ya es lo que provoca, Ajá. ya lo decían, el 8 es la explosión del tren, se culpa a la CROM y evidentemente a Morones, Morones perfectamente ligado con Calles desde ese regreso, ¿no? Y es cuando viene ya la expulsión. En 36. En 1936. Entonces, tenemos fotografías de ese día. Calles se encuentra en Santa Bárbara. ¿En qué mes dices? Es abril. Abril De 1936. Entonces, porque lo que se conoce es que se va en 35, que es el match que llama Luis González, ¿no? Sí, ahí rompen, pero no está expulsado. O sea, él se va a Los Ángeles a estarse 4 meses, va a Hawái con su familia, etcétera. Ahí está como por su moto propio. Sí, ahí él puede ir y venir. Pero en la grilla constante, por supuesto. Claro. Entonces, pero la expulsión es en abril de 36. Es en abril de 36, ¿no? Entonces, son las 11:30 de la noche, llega el general Navarro a su rancho de Santa Bárbara, que se encontraba a la salida de Puebla, ya no existe, las casitas, ¿no? Entonces, llega acompañado de una enorme cantidad de un grupo de militares y le dice pues que tiene órdenes de aprenderlo, le dice que por qué, que bueno, que son órdenes del presidente de la República y que va a salir al siguiente día a las 8 de la mañana, le explican, un avión fuera del país. Entonces, y las emociones, Marta, cuéntanos eso. Bueno, mira, no hay muchos testimonios, lo que pasa es que se ven en las fotos. Calles está enfermo. Tiene gripa, ¿no? Tiene una gripa terrible, y el único periódico que nos reseña en ese momento lo que pasa es Últimas Noticias Extra, 2 horas antes de que todo el mundo se entere. Entonces, porque el general Navarro después platica cómo llegó y encontró a Calles y tal, ¿no? Entonces lo encuentra enfermo, nos platica de qué pijama trae, una pijama con su bata de seda, azul marino con rayas blancas, ¿no? Y bueno, Calles fuma muchísimo, y también bebía, ¿no? Entonces, no, mucho de lo que se comenta es que no hay como una expresión. Es que era muy frío el general. Muy frío, con un enorme. Pero en las fotos se le ve patético. En las fotos se ve demacrado, se ve que evidentemente no pasó para nada buena noche, porque se le ve al otro día, incluso
llega el general y le dice Calles, ¿puedo irme en mi automóvil con mi familia? Entonces le dice el general que sí, Navarro. Entonces Calles va en su carro con sus... Está Alfredo, su hijo, Rodolfo, Ernestina, su secretaria Cholita, el esposo de Cholita, o sea, van 7 carros a dejarlos al aeropuerto. Bueno. Y paralelamente debo señalar que los que no se acuerden o no saben, también expulsaron a Melchor Ortega, exgobernador de Guanajuato, Luis L. León, chihuahuense, exsecretario de Agricultura, que sus memorias son excelentes, muy ligado a Calles, y a Luis Morones, ¿no? El dirigente de la CRO, ¿no? Eso fue un impacto, bueno, había sido un impacto de 35, pero pues, con el reconocimiento de Calles, bueno, yo mejor me retiro. Claro. Aunque ahí Cárdenas marcó claro el paso, ¿no? Pero aquí ya el regreso fue un reto. Fue un reto, fue un error gravísimo, ¿no? Entonces, pero aquí hay una orden de expulsión. ¿Está por escrito eso? No. No. Hay después una justificación, no existe, digamos, ¿no? Después ya Cárdenas dice a la prensa por qué fueron expulsados. ¿Qué dice a la prensa el presidente? Pues lo que dice es que eran un peligro para la seguridad pública. Se habla de participación de ellos en complots, ¿no? Incluso se dice que se habían organizado algunas juntas meses antes en Vancouver. Esto no es muy comprobado, digamos, a las cuales no asiste Calles, pero sí Melchor Ortega, por ejemplo, ¿no? Entonces se les dice, Cárdenas, se les conoció una labor subversiva contra el gobierno. Por lo tanto, para eliminar cualquier posibilidad de agitación, de inestabilidad, el gobierno decide procede a sacarlos con el propósito de evitar con ello medidas más drásticas en contra del referido y no dar lugar a la vez a derramamientos de sangre que ocasionarían una guerra civil. Marta, ¿estás de acuerdo en que fue un momento muy, muy importante para la historia política posrevolucionaria? No marca... Para el Estado mexicano que surge de la revolución, este es un momento muy importante que se le ha restado como su valor, ¿no? Su importancia. Claro, porque es en ese momento donde la institución presidencial se consolida, Pablo, como el otro pilar fundamental del sistema político mexicano. El partido y el presidencialismo, y bueno, de aquí en adelante nosotros tuvimos durante muchos años ¿no? un sistema presidencialista, ¿no? Entonces, sí, porque Calles decía desde la muerte de Obregón, bueno, vamos hacia un México de las instituciones, vamos a la centralidad política, aquí ya no entran caciques, caudillos ni gobiernos locales, etcétera, pero él se convierte en una figura máxima, ¿no? Sí. Y bueno, permanece 6 años en el mismo tema, y bueno, llega el presidente Cárdenas y rompe definitivamente con ese, digamos, ese régimen personalista, porque finalmente era personalista, ¿no? Sí, y de alguna manera, y nunca más desde ese momento hasta el día de hoy ha habido más maximatos. Ni durante Salinas, ni durante Cedillo, ni durante ningún presidente, ¿no? El presidente dura 6 años exclusivamente, ¿no? Entonces, Marta, ¿qué impacto tuvo a nivel de la sociedad mexicana en ese momento? Pues, mira, para la población en general, que además debo señalar que se vendieron una enorme cantidad de periódicos. Yo pensé que había sido cuando el asesinato de Obregón, pero ahora creo que fue otro momento que de es corte, otro momento, ¿no? también donde a nivel no solamente nacional es una enorme cantidad de venta de periódicos. Claro, quien se lleva
el fuerte de esto pues es el Excelsior, sin duda, ¿no? Claro. Pues ¿Qué dicen los periódicos, Marta? Pues los periódicos casi todos, los corifeos de Calles al exilio, el traidor de Calles, ¿no? ¿Por qué expulsaron a Calles? Hay que sacarlo, hay que denigrarlo del ejército, ¿no? ¿Crees tú que había sido una traición? Más bien no, más bien una rebeldía, ¿no? ¿De quién? Por parte de Calles con respecto al presidente. Mira, yo... Porque traición... No, claro que no es una traición. Claro que no. ¿Qué está traicionando Calles en ese momento? Más bien quiere una continuidad de su política del maximal. Y hay otra cosa que es interesante que habría que investigar más. Más que un golpe a Calles, por lo menos así lo deja ver Cárdenas en todo su material, sus diarios, no es personal a Calles. Él quiere al general Calles, ¿no? Pero conoce muy bien el grupo callista, y él, por lo menos esa va a ser la justificación que hay siempre en lo que ha escrito Cárdenas, de que son los callistas que han llevado a Calles a ese enfrentamiento, ¿no? Entonces es Morones, es Melchor Ortega, es Garrido Canaval, todo este grupo que lo ha orillado, que lo ha empujado, ¿no? Y sí quiero señalar una cosa, que en algún momento comentó Cuauhtémoc Cárdenas, en alguna ocasión que estuvimos juntos y yo le platicaba sobre esto, y él me decía que su padre nunca permitió, que se hablara mal en su casa del general Calles, ¿no? O sea, la relación personal ahí estaba. Había una relación los personal, sentimientos de amistad, claro. Pero que ellos rompieron. Incluso debo comentarles, ahorita volviendo a las fotos, bueno, Calles regresa del exilio. Calles podía haber regresado en 1937 por la amnistía, ¿no? Porque Cárdenas hace una ley de amnistía. Regresan los otros tres y Calles no se considera sujeto de esta amnistía porque él dice: yo no cometí ningún delito. Por lo tanto, espero hasta que se acaba. Bueno, ¿cuándo regresa? Regresa en mayo de 1941. Ajá, y después está la foto esa famosa en 42 de la Unidad Nacional. En 42 que se encuentran, Marta. Y lo único que hacen es saludarse. ¿Cómo está usted? Algo por el estilo. ¿Qué tal, general? ¿Qué tal, general? Pero yo pensé que esa había sido ¿cómo le va, vez. ¿Cómo le fue? Pero hay otra en el 43, la última foto que donde públicamente están juntos, que es cuando ponen la primera piedra para la Secretaría de la Defensa, la nueva, ¿no? Entonces, nunca están juntos. Siempre está Ávila Camacho en medio o cualquier gente en medio, ¿no? Pero en las fotografías no los vuelve uno a ver, están nunca juntos. O sea... Bueno, Marta, dado que el programa está muy interesante y hablamos del exilio de Calles, ¿qué hizo Calles en el exilio? ¿Dejó de grillar contra el presidente? ¿Grilló con sus amigos? ¿Qué hizo? Nada más no digas la ciudad, porque si no... No voy a hablar nada de la ciudad. Pero, durante su exilio, bueno, tenía 2 hijos chiquitos de su segundo matrimonio, toda su familia, que era bastante grande, todo el tiempo estuvieron visitándolo, pero él por razones que ya no vale la pena explicar porque son obvias, se volvió un enorme y furibundo anticardenista, ¿no? Todo el tiempo que estuvo en el exilio buscó vincularse con aquellos posibles grupos que podían enfrentar, sobre todo ya en 39, cuando la crisis del cardenismo y la sucesión presidencial era tan crítica, apoyar cualquier grupo con tal de enfrentar a se dice que Calles se vincula
o apoya por interpósitas personas a ciertos grupos fascistas que existían en el país. Yo digo que no es cierto. No es... y mucho digamos, menos con sectores conservadores si católicos. decimos que era... que sí, apoyó un poco a Cedillo, tal, pero en fin, no hay apoyos directos, ¿no? Sin embargo, en febrero de 1938 tuvo una reunión con Vasconcelos, ¿no? Cosa verdaderamente inusitada, porque Vasconcelos había sido el crítico, el opositor más feroz del callismo. Así es. ¿No? Y uno nada más lee el proconsulado. Desde que fueron compañeros de gabinete se llevaban... Y bueno, y en la campaña de 29, ¿no? Entonces se reúnen, es interesante. José Vasconcelos tiende pues, a sus vínculos con los conservadores mexicanos. Pues él está buscando la posibilidad de volver. Con los sinarquistas incluso. Y buscando apoyo económico. Y bueno, se ven, tienen una larga conversación, que por supuesto nada más tenemos la versión de Vasconcelos, porque la escribió mucho después que Calles había muerto, ¿no? Y es interesante, yo se las recomiendo verla, se encuentra en La Flama. En La Flama de José Vasconcelos, Vasconcelos, que por cierto publicó el INERM hace unos 5 años, en la colección, si mal no recuerdo, de Memorias. Sí, esto no viene en sus memorias, viene en La Flama. En La Flama. Que es un libro maravilloso. Es muy interesante. Amigos. Si consiguen la versión del Fondo de Cultura o la del INERM, que por cierto está agotada, léanla, es un libro que merece la pena leer. Sí, y yo les sugeriría que leyeran las memorias de Vasconcelos, los 4 tomos que son extraordinarios. Pero bueno, para el que no tenga tiempo, que se consiga La Flama, que es un libro bastante bueno. Bueno, en 39, por ejemplo, se creó, y con apoyo de Calles, por supuesto, el Partido Revolucionario Anticomunista, con muchos de los callistas que todavía estaban en México. ¿Crees que el callismo tiende al fascismo por el contexto mundial, por el contexto incluso mexicano? Pues mira, no diría yo tiende al fascismo. Más que eso, había un enorme temor a lo que ellos pensaban que era el comunismo a la usanza rusa, ¿no? Todo este proyecto de colectivización, ¿no? A estos grupos que además obviamente fueron afectados, pues tenían tierras, tenían propiedades, entonces les parecía que ese no había sido el rumbo original de la revolución. Fíjate que don Fernando Román, que es nuestro fan en este programa, y le agradezco que nos escuche también a esta hora, dice que se critica mucho a Calles, ya que al exiliarse llevaba una copia del libro Mi lucha de Hitler. ¿Qué opinas? Bueno, yo le diría que en ese momento, y claro, de ahí viene toda esta etiqueta para Calles, en ese momento todos los líderes mundiales, los líderes del mundo, leían a Hitler. O sea, no es que, claro, nosotros lo vemos con los ojos de hoy, pero estamos en 1936, ¿no? Nadie imaginaba, además, acuérdense, Hitler había llegado al poder en 1933. ¿Quién había sido Hitler antes? ¿No? Entonces, bueno, ¿qué había logrado Hitler entre 1933 y 1936? Sacar de la crisis a Alemania, ¿no? Entonces, todos ellos leen. Claro. Además, Calles no es el único, o sea, visita Alemania por su salud en los 20 en 24, y era un admirador de los alemanes, de la socialdemocracia alemana y tal. Entonces, bueno, pues leía Mi lucha, ¿verdad? No, pero no era lo que quiero decirle por el hecho de que leía, que por el hecho de que leía, o sea, no nada más él lo había leído. Así es. Muchísimos demócratas, en fin, otro tipo de líderes lo habían leído o lo leían, ¿no? Entonces, y este interés de Calles por Alemania, bueno, lo tiene de mucho tiempo atrás, y lo tiene incluso desde niño, porque
en Guaymas había muchísimas empresas. Recordemos que Calles había sido profesor. Alemán. Y bueno, siempre me ha admirado a Alemania, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, por eso se va a curar a Alemania. Se va a curar allá y además, bueno, establece, hay muchísimas cosas de el ejército alemán, la organización social, hay muchas cosas Marta, que él admira. Y entonces en el exilio está con su familia, con sus nietecitos, sus hijitos. No, sus hijos. ¿Se sigue viendo con los callistas? Muy pocos, lo que casi ninguno está allá. Lo que sí tiene es correspondencia con muy pocos. ¿No? Sí, con muy pocos, porque evidentemente pues lo habían abandonado muchísimo, ¿no? ¿Qué opina de la expropiación petrolera, Calles? Mira, él tiene serias críticas no al hecho de la expropiación, ¿no? Sino a los mecanismos y que se llevan a cabo y un enorme temor de que los países vayan a apoyar en ese momento a las empresas, claro, ¿no? De que Estados Unidos, o sea, en este nacionalismo él pues lo apoya, ¿no? Digamos, y sí quiero señalar una cosa que es interesante. Realmente todo lo que lleva a cabo Cárdenas durante toda su gestión, a Calles no le merece ninguna admiración, ¿no? Y lo reconoce. Marta, ¿y ¿no? qué opina de la candidatura de Almazán o en su defecto la de Manuel Ávila Camacho? ¿Hay alguna opinión de Calles desde el exilio? No, él se cuida muchísimo de no tomar partido con ninguno, pero los dos los conoce perfectamente bien, de muchos años atrás, y sí tiene, quiero comentar, muchos de los callistas que van a fundar o que van a estar en el partido anticomunista, el PRAC, al caerse ese partido que no tiene ninguna posibilidad, se van a pasar con Almazán y otros con Ávila Camacho, o sea, van a dividirse estos grupos, ¿no? Y finalmente, si quiero señalar que en mayo de 1941, quien trae al general Calles es Ávila Camacho. Ávila Camacho. Muy bien, Marta, me encantó. Pues, tienes que volver a venir para tiempo para que les platique otra plática más sobre Plutarco Elías Calles. Para que les platique mucho más. Muchas gracias por venir a México y sus muchas historiadores. Gracias por invitarme. Estimados amigos, el próximo miércoles tenemos un foro en el INERM que se llama Precursores de la Revolución Mexicana, que van a hablar acerca de estos movimientos precursores de la revolución. Va a estar don Jorge Basurto, va a estar Fernando Certuche y Angélica Vázquez del Mercado el próximo miércoles a las 18 horas. Los esperamos allá en Plaza del Carmen 27 para escuchar estas intervenciones que serán pues motivo de aprender un poco más acerca de los movimientos precursores de la Revolución Mexicana. Muchas gracias, Sandra, amigos, gracias. Claro que sí, Pablo, gracias a todos los radioescuchas que se comunicaron. Y bueno, Calles se exilió en Brownsville, Texas. Nadie acertó. En San Diego, California. En San Diego, California. Mi productor. ¿Cómo? Bueno, en San Diego, California. Fue a Matamoros, después a Brownsville. Y de ahí a San Diego. Okay, Perdón, bueno. amigos, Ahí vivió. Ok, bueno. Muy bien, pues quienes se llevan sus libros son Juan Álvarez, Fernando Román, Emilio Aparicio y Hugo Ortega. Hay que recoger este libro en el INERM, que está en Plaza del Carmen, número 27, en San Ángel, de lunes a viernes, de 10 a 15 horas. Listo. Muy buenas Gracias, tardes. Sandra, amigos. Bye. En la producción, bueno, es una producción de Radio Ciudadana 660 AM, en el enlace y la coordinación INERM, Salvador Castro, en la operación técnica Javier Sánchez Vázquez, en el servicio social y apoyo a la producción Angélica García. Se despide Sandra Vázquez. Muy buenas tardes.